Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de AltCube. Hoy viene con nosotros nuestro director general y fundador, Alejandro Rodríguez Alvidres. ¿Cómo nació Alquimia? Sí, el momento uno. Desde que nació Alquimia, le agregamos otros elementos que tienen que ver con el marketing. Haciendo la alquimia de las cosas podemos transformar. ¿Es por ahí o ando yo filosofando de Es muy fuerte lo que voy a decir, pero las marcas, los productos nos significan, nos resignifican, nos hacen de alguna manera, son parte de nuestra identidad. Los diseñadores, los community, los creativos son fabulosos, pero hoy no es suficiente. Pero es hacer equipo. Al final es hacer equipo. Las organizaciones que están liderando los diferentes sectores donde participan, sí lo vemos como una constante. Todo el tiempo están evolucionando, innovando, haciendo las cosas diferentes, no están en la hamaca. Bienvenidos a nuestro segundo capítulo de AltCube, Provocamos la Transformación. Es este podcast, este espacio donde pues no queremos que la transformación se quede en una promesa, sino en una conversación continua, ¿no? Yo soy Tania Rodríguez Limón, soy la directora de nuevos proyectos. Voy a ser su host. Si todo sigue bien y no me cambian de puesto y no me corren aquí para ser su host, espero que sigamos en muchos capítulos más. Hoy viene con nosotros nuestro director general y fundador, Alejandro Rodríguez Alvidres. Bienvenido, Alex. Gracias, Tania. Muy contento de estar en este podcast con el equipo de Alquimia. Gracias a ti por tu tiempo. Fue una odisea, yo lo voy a balconear aquí enfrente de todos, que nos diera un espacio en su apretada agenda, así que vamos a tratar de exprimir estos minutos al máximo para que nos puedas ir contando un poquito desde cómo inició la agencia, qué se vive ahorita y qué viene, ¿no? Entonces, pues platícanos un poquito, a ver, así quiero que me digas cómo nació Alquimia, así el momento uno, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, ahí ha pasado el tiempo, ¿no? Llevamos 27 años y la industria, los negocios, el comportamiento de las personas ha cambiado muchísimo en muchos sentidos por la vida digital y tantos factores de sobreoferta y demás temas de globalización. Cuando nace Alquimia, pues estaba muy incipiente la apertura de las fronteras en nuestro país. Recordemos que eso fue muy reciente. Durante muchos años vivimos protegidos con las fronteras cerradas. Había marcas, grandes marcas de muchos sectores, de juguetes, de ropa, etcétera. Y pues estábamos muy cómodos. Si se vale la comparación, es como si fuéramos un equipo de fútbol, perdón la expresión, pero como llaneros, y de repente nos pusieron a jugar contra los mejores equipos del mundo, ¿no? Cuando se abrieron las fronteras en el 86, con el GATT, y en el 94 con el TLC. Entonces, pues ha venido a mejor la cultura del marketing y la comunicación en México. Todavía nos falta muchísimo porque los empresarios, nos encontramos todavía con empresarios que creen que el juego es de adentro de sus instalaciones, del MUS hacia adentro, quiero decir, y el tema está allá afuera. El tema está en no ser alguien más que va a ofrecerte un producto como cualquier otro, que te compren por precio, que seas un genérico, eso no genera valor, ¿no? Podría no existir y no pasa nada. Hoy hay que tener la valentía, hay que provocar cosas, hay que tener la astucia para encontrar esos espacios en blanco, para poder tener una oferta diferenciada de alto impacto, alto valor. Y para ello, pues necesitas tener buenos compañeros de viaje, especialistas que entiendan hacia dónde se van moviendo las cosas, cuáles son esas tendencias que todavía no son tan obvias, porque luego nos lo pasamos reaccionando, pero ya llegamos tarde las empresas con una oferta de valor que intente ser diferenciada. Oye, perdón que te interrumpa, a ver, me regreso un poquito. Entonces, la agencia tiene ahorita 26 años, ¿no? ¿Cumple ahorita este año 26 o 27? 27 años. 27 años. Entonces, ahorita que hablas de espacios en blanco, ¿no? O estas nuevas necesidades, ¿qué nos puedes platicar? Que dices, a ver, del momento en el que yo fundé Alquimia al momento de ahorita, ¿no? 2025, esas necesidades evidentemente cambian, ¿no? Entonces, Sí. pues platícanos un poquito cómo ha sido esa transición que te llevó a decir, sabes que yo puedo hacer la diferencia haciendo una agencia, una empresa que ayuda a potencializar las marcas, cuando ni siquiera era tan famoso, ¿no? Tampoco era inclusive hasta en las universidades no era una carrera tan sonada. Claro. Bien, y qué bueno que retomamos el tema de cómo nace Alquimia, porque en ese entorno, estaba explicando, ¿no? De apertura de fronteras y demás, pues en el momento, en los 90s, que nace Alquimia, a final de los 90s, pues muchas cosas tenían que ver con la publicidad. Nosotros pensamos que no era suficiente. Desde que nació Alquimia, le agregamos otros elementos que tienen que ver con el marketing.
Y no es que esté yo en contra de la publicidad, pero la publicidad no es suficiente para que podamos hacer la diferencia en las organizaciones. De hecho, hubo una cierta evolución, ¿no? Y nacimos en esa época donde pues, era una copia en algún sentido de las grandes agencias de la Ciudad de Estados Unidos, perdón, donde era el apellido Leo Burnett, Walter Thompson, Saatchi & Saatchi, o sea, grandes personajes de diferentes lugares del mundo, principalmente Estados Unidos. Y en México se hizo una réplica parecida, ¿no? Y aquí eran otras marcas, ¿no? Clemente Cámara y Carlos Alarraqui, etcétera. Y nosotros quisimos hacerlo de manera distinta. Agregar valor, como digo, no solo en temas de publicidad, también en términos de comunicación, que no es lo mismo, porque hay temas que se atienden con publicidad y otros con comunicación, y también con expertise de marketing, que tiene que ver ya no solo ni con publicidad y comunicación, sino con productos, con diseño de experiencias y con más cosas. Entonces, así nace Alquimia como un equipo multidisciplinario que no cabía en el apellido de alguien. Además, mi apellido no es así como súper fancy, ni mucho menos, ¿no? Alejandro Alquimia. Alejandro Rodríguez, ¿no? Entonces, que por muchas razones, pero principalmente porque fuera un símbolo, que fuera una inspiración de un equipo, repito, de profesionales que pudieran tener una visión más sistémica, complementaria, para tener proyectos ganadores que pudieran realmente mover a las organizaciones de manera más profunda y no tan superficial, ¿no? No en la epidemia. Entonces ahí pudiera ser el origen del alquimista, ¿no? Me imagino que por ahí te basaste, ¿no? El ver cómo podemos crear al combinar distintas, en este caso, en distintas especialidades, puntos de vista e inclusive talentos, cómo haciendo la alquimia de las cosas podemos transformar. ¿Es por ahí o ando yo filosofando de más? No, sí, el símbolo, la alquimia, ¿qué significa? Tomar, en pocas palabras, lo mejor del pasado, temas que no cambian. Ahorita me explico a qué me refiero. Y hay otros temas que son, pues, de nuevas tecnologías, nuevos conocimientos. Entonces, es esa mezcla. ¿Qué no cambia? Hay factores humanos que no cambian, ¿no? Y no quiero ser muy técnico, pero nos lo han enseñado sociólogos, diferentes sociólogos, entre ellos Maslow, que pues la necesidad de alimentarte no cambia, lo que cambia es la forma en que te alimentas. La necesidad de ser parte de algo, de tener pertenencia, no cambia. Lo que cambia es la manera en que tú perteneces a un grupo. Y la verdad, es muy fuerte lo que voy a decir, pero las marcas, los productos nos significan, nos resignifican, nos hacen de alguna manera, son parte de nuestra identidad. Y no son temas menores, y eso ha existido siempre. Ahora me parece que tenemos más capacidades, incluso para que no tengamos monólogos en las organizaciones lanzando campañas, sino tengamos diálogos con el mercado, y que entendamos de manera profunda. Que eso está muy divertido, ¿no? Esa es la otra parte bien interesante, que sí cambia mucho. Tener hoy capacidades para escuchar al mercado con herramientas digitales, social listening, o antropólogos, porque ahora la publicidad es como el mundo médico, guardando las proporciones. Antes éramos los publicistas, ¿no? Si se puede llamar que yo era publicista, porque siempre quise entrar desde el marketing, pero los publicistas eran como médicos generales parteros. Y hoy, pues, un médico general partero es, para empezar a platicarlo, se tiene que especializar en sus... Eran estos Mad Men, ¿no? En donde, como comentas, a ver, antes lo que se buscaba, o bueno, no antes, volviendo a la pirámide de Maslow, buscamos conexión, ¿no? Buscamos y nos buscan las marcas para poder crear esa conexión que después se va a desdoblar en otras acciones ya enfocadas al negocio. Pero si hablamos del tema de la conexión, pues desde inicios hemos querido entender a la audiencia, entender al consumidor, entender a nuestras marcas y ver de qué manera, en este caso, a donde conecto mi idea, cómo por medio de la creatividad podamos conectar. Entonces, si me regreso un poquito a tu ejemplo, creo que antes con un muy buen spot podíamos conectar, podíamos tener resultados. No existía el tema de viralidad, pero podíamos tener resultados. La gente que tenía en el top of mind no había inclusive tanto ruido. Entonces, era suficiente con llegar con un concepto sólido, sí, divertido inclusive, atrevido y se acabó. Y ahora, esta necesidad que tenemos de conectar, pues ya se come de manera diferente. Sí necesitamos la creatividad para poder comunicar de manera correcta las ideas, pero ya nadie va a ver reflejado en su estado financiero si una campaña fue viral o no fue viral y que eso se refleje directamente en los números como antes, ¿no? Entonces ahorita debemos de hacernos de más herramientas
para que esa conexión tenga base, que es lo que tú dices. Oye, es que ahora necesitamos social listening para saber qué está opinando la audiencia en tiempo real de nosotros, qué está opinando la competencia, cómo están los mercados y cómo sí, en aras de esa conexión podemos tener un impacto verdadero en los negocios, pero ahora ya necesita pues un poco más herramientas y más especialistas. No sé, Sí. ¿tú qué opinas? Sí, el tema de las herramientas es un tema apasionante porque hay muchas oportunidades que tenemos hoy para tener forma de analizar el iris o, bueno, la pupila, ver hacia donde voltea a ver una persona Light tracking. con un tema de más de comportamiento en el subconsciente, pero no todos son herramientas. Y esta es la parte fundamental. Se necesitan personas que entiendan verdaderamente diferentes disciplinas. Hoy necesitamos gente experta en manejo de data, o sea, matemáticos, necesitamos actuarios, necesitamos antropólogos que puedan entender cómo se comporta una familia, o qué sucede en el refrigerador, o cuál es la dinámica de un comportamiento de una tribu o tribu digital. Y eso es lo interesante y lo rico, que hoy necesitas cualquier cantidad de especialistas en el mundo de ciencias exactas y en el mundo de ciencias sociales. Y eso pues es bien interesante para que puedas realmente llegar con mucho mayor potencia. Si no, pues cualquiera puede rentar una herramienta de social listening o de eye tracking, a la que me refería hace un momento, o muchas otras. Sí. Lo que importa es la gente que pueda Interpretar que pueda entender, interpretar y aprovechar, Exacto. entender de manera más profunda el significado de las cosas para que puedas realmente incidir en la percepción humana. Al final del día lo que hacemos nosotros es, pues, un mucho es cómo influyes en el comportamiento humano para que entonces esto que luego se dice como cliché, percepción de realidad, para que realmente pues podamos ser significativos en alguna comunidad o en un país o en el mundo a través de una propuesta de valor, un servicio, un producto. Entonces, a ver, para quien no conozca cómo trabajamos en la agencia o en general, que digan, oigan, entonces Alquimia, ¿hacen estudios o por dónde va todo esto? ¿Tienen herramientas? ¿Cómo funcionan? Me gustaría que nos platicaras un poco sobre esos 3 pilares sobre los que nos regimos nosotros cuando hablamos de este layer de negocio, el layer del marketing y también, evidentemente, también el layer de comunicación, porque la cohesión correcta de estos 3 es los que nos ayuda a llegar a los resultados deseados, ¿no? Entonces, a ver, platícame un poquito, para quien no conozca, pueda irse imaginando, pues, el scope de capacidades Sí, que tenemos. muy bien, con mucho gusto. Solo antes de hacer una pequeña parada en cómo se llama todo esto que hacemos. Se llama marketing transformativo. ¿Y cómo funciona el marketing transformativo? ¿Y qué es y para qué sirve? Bueno, primero tiene que ver con entender el negocio de las organizaciones y para entenderlo, pues tienes que conocer su origen, cómo nació, de dónde viene, dónde está, hacia dónde quiere ir, qué retos tiene, qué oportunidades. Y a partir de ello, a partir de ese entendimiento, pues entender también o ver qué oportunidades hay allá afuera, por lo que dije hace un momento, no todos los datos importantes o cuando hablamos de entendimiento, no todo termina dentro de lo que piensen los directivos de una organización. Hay que contrastarlo con lo que pase allá afuera, muy importante. Entonces tomamos esos insumos de la organización para alimentar una estrategia, para tener esos elementos de que le llamamos insights, para armar una poderosa estrategia de marketing y luego darle vida a través de la comunicación. Hoy, la mayor parte de las organizaciones de comunicación hacen estrategias de comunicación y demás cosas que al final del día, si lo vemos desde esta perspectiva, no son estrategias, son tácticas, son esfuerzos y muchas veces se quedan aislados y no se retan para ver de qué manera estas acciones o iniciativas atienden un tema estratégico de marketing y cómo el marketing está al servicio del negocio. Esto que se dice aparentemente tan simple, no se hace, no están alineados los esfuerzos de la organización. Hay muchos esfuerzos en silos. Bastantes marcas tienen una agencia de diseño, otra creativa, otra digital, otra de activaciones, una de relaciones públicas, una de medios. Y ni se hablan entre las organizaciones que atienden una marca y genera un caos terrible. No tiene consistencia la comunicación y confunde a los mercados. Entonces, debe de regir un pensamiento estratégico. Y luego eso pasa que al rato, pues, las marcas, al no estar teniendo estos resultados, dicen, no, es que, ¿sabes qué? No me funcionó mi estrategia digital, ¿no? O, ¿sabes qué? Ya te estoy dudando de mi oferta. A ver, ¿por qué no se está vendiendo? ¿Por qué no me están consumiendo? ¿Por qué no me visitan? Entonces, justamente este tema creo que es
es algo que se ve mucho en la industria, esta falta de cohesión, esta falta de dirección de diferentes pues capacidades que evidentemente si queremos potencializar los resultados y optimizar los recursos, pues deben estar liderados sobre una línea estratégica. Entonces, sobre ese comentario me voy a ir un poquito, a ver, para las personas que no lo conozcan, un tema que para bajarle un poquito lo técnico. ¿A qué le llamas un táctico? O sea, cuando dices, es que nos basamos en tácticos y luego por eso no hay resultados. ¿Qué es eso? ¿Saben que te diga, a ver, Alex, es que necesito que me ayuden porque tengo dudas, ¿no? Para mí, ¿qué es un táctico? Porque igual yo le estoy metiendo todo mi presupuesto a la pauta porque me dijeron que es lo que está ahorita, le estoy inyectando a influencers y aparte compré un espacio en un medio, ¿no? Y no estoy viendo resultados. ¿Eso qué es? ¿Eso no es mi estrategia? Sí, son como capas. Una organización que no evoluciona tiende a desaparecer. Una evolución que no crece tiende a perder vigencia. Entonces, todo parte de la organización. Son como estos layers o capas, ¿no? El tema fundamental son los imperativos de la organización. Y esos son los que hay que atender. Los objetivos. Los imperativos son estos objetivos, ¿no? Sí. Y entonces ya tiene sentido hablar de marketing o ya tiene sentido hablar de comunicación. Pero algunas organizaciones creen que pueden hacer esas actividades de comunicación o esos esfuerzos de comunicación de manera interna pensando que con un diseñador que puede tener mucho talento o con un community manager, pues ya puede tener una buena potencia o puede tener una buena respuesta o resolver muy bien el tema. Y la verdad es que se hacen muchos esfuerzos que no te llevan a ninguna parte. Y eso es a lo que me refiero con los tácticos, ¿no? Por ejemplo, voy a contratar a influencers. Ok, o ya tengo 20% más de seguidores. Oh, está padre que colecciones de seguidores y eso luego a dónde te lleva. ¿Cómo te ayuda como negocio, ¿no? Entonces, a eso me refiero con tácticos. Voy a hacer una campaña. Recientemente, bueno, todo el tiempo estamos recibiendo llamadas de clientes que nos dicen, nos manejan las redes sociales, pero cuando volteas a ver la oferta de valor, pues no tiene nada relevante que comunicar, por mejor que hagas una red social, etcétera, etcétera. A mí me ayuda a pensar en términos médicos. Si tú llegas con un doctor y solamente te ve de manera muy superficial y te da una pastillita para que no te duele la cabeza, pues aparentemente tienes ahí una solución, pero realmente estás cubriendo un síntoma, ¿no? sí, Estás lleno de errores. te tienes que ir al fondo, a la raíz de las cosas. Ese es el tema fundamental. A eso le llamamos los estratégicos, ¿no? A partir de los temas raíz, atender a las organizaciones. Buenísimo, muy bien. Entonces, bueno, quedamos ahí claros. No, aquí no es nada contra los influencers. Son un gran canal, nos encantan. Sí, pero los diseñadores, los community, los creativos son fabulosos, pero hoy no es suficiente. Pero es hacer equipo. Al final el hacer equipo son distintos canales que nos van a ayudar a lograr una meta, pero a ver, o sea, es como si quieres hacer un road trip y no planeas tus paradas, te das la bendición a ver si llego con la gasolina que traigo y luego aparte, pues quién sabe a la hora que salgamos. O sea, al final del día necesitamos hacer equipo, alinear los diferentes ingredientes o las diferentes piezas para después poder tener una medición exacta, porque también yo he visto también en el medio que inclusive hay influencers, por ejemplo, frustrados que dicen, a ver, yo soy muy clara, yo no vendo, yo te doy visibilidad de marca o yo te permito que tú te apalanques de lo que yo represento con mi marca personal y que eso le pueda dar ciertos atributos a tu proyecto, pero de ahí a que yo te venda, eso es otra cosa, ¿no? Habrá otros que sí, pero creo que esto debe de ser siempre muy claro cuando tienes puntualmente un objetivo general como el negocio, que es lo que nos comentas. Luego eso se desprende a objetivos del marketing y luego ya le pones objetivos a tus diferentes tácticos o canales, ¿no? Y cada uno tendrá sus diferentes objetivos o sus diferentes razones de estar ahí. Entonces, digo, ya para no detenernos mucho ahí, pero sí creo que es un tema muy padre que valdrá la pena después echarnos un muy buen clavado ahí porque pues creo que es un abanico que nos ha permitido también salirnos de la zona de confort, de ponernos creativos, también nos ha permitido que la industria sea pues un poquito más líquida, ¿no? Antes me acuerdo que era, híjole, es que para que salga una campaña, me acuerdo perfecto que, no soy tan vieja, yo soy muy joven, pero me acuerdo de estas cosas porque mucho tiempo aquí. Me acuerdo que una campaña era, imprimíamos la fotografía de cómo se veía de ver cuadro por cuadro, llegábamos a la junta con cliente, se enseñaba la foto de cómo íbamos a hacer la grabación, te lo aprobaban, se hacía, pasan los meses la edición y de qué que lo ves en un spot en televisión, híjole,
pasaron semanas, inclusive hasta meses, ¿no? Y ahorita con toda esta agilidad de diferentes materiales que tenemos, con diferentes, inclusive hasta tecnologías, con inteligencia artificial, con generadores de contenido, las redes sociales, oye, tenemos una idea hoy, puede estar ahí, si tenemos una estrategia bien sustentada, puede estar ahí el día de mañana, ¿no? Entonces, creo que esto nos ha ayudado también a ser una industria, pues, muy, muy ágil y que nos obliga a estar en constante transformación, que es lo que a nosotros nos mueve. En algún momento valdría la pena platicar esas historias de cómo era antes la publicidad y los directores de arte con aerógrafos y cómo hacían piezas de arte, etcétera. Luego platicamos de eso. Hoy quisiera tener la oportunidad en este espacio de compartir un par de temas de lo que estamos viviendo en el mundo de los negocios, del marketing, de la comunicación. Y tiene una razón para entender el reto. En otras épocas, me estoy refiriendo a hace muchos años, en el siglo pasado, suena muy lejos, pero bueno, sí. Era suficiente con tener un buen producto. Y todavía hay empresarios que piensan que si tienen una máquina para hacer dulces y hacer un confitado y no sé qué, con eso es suficiente. O esa lógica de qué capacidades tengo y las echo a andar y lo demás. Se da solo, ¿no? Como Es que es un reto del equipo de ventas y lo que sea. Y es un pensamiento que hoy no puede seguir vigente porque hay cualquier cantidad de productos. Vayan a cualquier tienda de autoservicio, en cualquier categoría puedes ver pastas dentales, cereales, las marcas que quieras en automóviles, ropa. Entonces, sí tienes que tener un buen producto, sí. Idealmente que sea único, idealmente diferenciado, pero también cómo envuelves la entrega del producto. Me estoy refiriendo a la experiencia, al servicio, o si es por e-commerce, el empaque, en fin. El reto es cómo te vinculas a las audiencias, porque anteriormente, como lo decías, era pues, un escopetazo era suficiente, ¿no? Radio, prensa, televisión, espectaculares, terminabas, ¿no? Y hoy, con cualquier cantidad de plataformas, de canales, de puntos de contacto, pues el reto es más grande y necesitas para ello, lo que decía hace un momento, especialistas para ver cómo entregas ese producto. Y le llamamos vinculación. ¿Cómo tocas a las audiencias? Audiencias internas, externas, por subsegmentos customizados, se puede, mucho mejor. No es fácil hacerlo, pero se puede El hacer. ecosistema de la marca, ¿no? O sea, saber qué son estos stakeholders y saber que con todas las diferentes áreas o las personas, pues bueno, hablemos de personas, porque al final del día las marcas las hacen las personas, los consumidores son las personas y aquí es poder mapear muy bien cómo estamos conectando, cómo nos comunicamos, cómo interactuamos, que es esta vinculación que es la que llaman, ¿no? Y debe de estar planeada, porque si lo dejamos al azar, pues, híjole, es una apuesta. Claro. Y luego, para que no parezca mucho teoría, hace un momento hablábamos de cómo para la gente es importante pertenecer a algo. También cuando hablamos de vinculación, hablamos de eso, ¿no? Que a través de mi producto tú pertenezcas a ser alguien que piensa diferente en el mundo de Apple, o que no compres una motocicleta y compres libertad con Harley Davidson, etcétera, etcétera. Hay mil ejemplos. Eso es vinculación. Y entonces, eso no sustituye el producto, pero no es suficiente con producto. Porque si no, solamente te compran por precio, en caso que tengas un producto plano. Pero luego hay otro tema fundamental. ¿Quién está detrás de eso? Porque el mundo tiene muchos problemas, tiene muchos también retos medioambientales y sociales. Y entonces, ¿a qué se está comprometiendo la marca más allá del tema transaccional de tener un buen producto y hablarte bonito y que tú de alguna manera te sientas parte de? Pues a las personas nos gusta apoyar a las empresas que sí tienen un compromiso específico, puntual, de veras, profundo, de hacer la diferencia en el mundo. Y eso tiene que ver con el propósito de la marca. Y no siempre está presente, no siempre está presente en el mundo del marketing y es fundamental también. Y luego el tema digital está muy subutilizado, ¿no? Pues se maneja como un canal de comunicación, como un canal comercial, pero es una fuente de datos impresionante. Y es un laboratorio, tú hablabas un poquito ahorita del pasado. Anteriormente, pues tenías que hacer a lo mejor un focus group y talleres, todavía están vigentes, pero hoy podemos tener en tiempo real entendimiento de cómo se comportan las audiencias y los mercados de manera mucho más puntual. Entonces, para finalizar esta parte de lo que llamamos marketing transformativo, también hay muchas y muy buenas tecnologías que nos ayudan a habilitar puntos de contacto, experiencias, contenidos, cómo puedes tener un avatar, un personaje sintético que hable muchos idiomas. Hay un mundo maravilloso, pero el tema es que
si yo solo tomo la tecnología como porque Por está de usarla, moda, ¿no? por usarla no me lleva tampoco a ninguna parte. Lo estaríamos usando como un táctico. Pero si ponemos un pensamiento estratégico de diferenciar nuestra oferta de valor, cómo nos comunicamos y vinculamos con las audiencias, cómo le damos un propósito a lo que hacemos, cómo utilizamos de manera adecuada las capacidades digitales y cómo utilizamos la tecnología, nos lleva, pero sin lugar a dudas, a otro lado. Pues es lo que decíamos, ¿no? Que creo que el marketing no es, bueno, no creo, sé, el marketing no es una ciencia, ¿no? No es una industria en donde sepas que 1 más 1 te va a dar 2, es realmente pudiera ser como una receta. ¿A qué me refiero? Aquí tiene estos 5 ingredientes muy importantes, los que mencionas, ¿no? El producto, la vinculación, las marcas con propósito, las redes y el tema de la tecnología al servicio de las personas. Y dependiendo el tipo de marca, inclusive la industria, pues ya verás a cuál le das más peso, ¿no? Son ingredientes que deben de estar en la receta o en esta receta del marketing para que puedas tener una marca sólida y una marca que sí sea diferenciada y pueda trascender. Ya dependiendo el enfoque, pues bueno, ya vemos cuál tendrá más peso. Habrá algunas marcas que dices, es que sabes qué, para mí el propósito es indispensable y ese es mi pilar de marca, ¿no? Como la que platica, como Patagonia, por ejemplo, ¿no? O no, ¿sabes qué? Para mí el producto es el rey y lo demás no lo descuido, pero yo si no innovo me quedo atrás, ¿no? Por ejemplo, en las marcas de tecnología. Entonces, creo que esta mezcla es una metodología muy interesante que nosotros aplicamos a nuestras marcas y no quiere decir que porque seas una marca madura no necesites alinear estos 5 ingredientes, por seguir con esa analogía, o porque vayas naciendo como marca, quiere decir que pues primero lo primero y luego platicamos de lo demás cuando están a tiempo de poder planear y de poder estructurar estos 5 ingredientes mágicos de la A ver, mercadotecnia. voy a continuar con tu ejemplo porque puede ser bien interesante y poniéndole otra variable. Esos ingredientes son importantes que los tengamos, pero si queremos hacer una buena receta y además que sea saludable y además que sea personalizada para cada quien, porque no es lo mismo una receta para un niño que para un adulto o tercera edad o para un atleta de alto rendimiento, sí debes de tener los ingredientes, pero no es una receta para todo el mundo y depende de cada sector y de la vida de cada organización y marca, y incluyen temas hasta culturales y muchos aspectos, ¿no? Pero lo cierto es que si no estás regresando y repensando tu organización con cierta frecuencia, hemos visto que muchas organizaciones pues pierden relevancia y luego mueren tristemente. Las organizaciones que están liderando los diferentes sectores donde participan, sí lo vemos como una constante. Todo el tiempo están evolucionando, innovando, haciendo las cosas diferentes. No están en la hamaca, no tienen una receta que explotan todo el tiempo. Todo el tiempo están sorprendiendo a los mercados, a su competencia para que no los volteen, no se aprendan pues su modus, su forma de hacer las cosas y que realmente puedan incluso generar hasta su propia obsolescencia, no esperar o que no venga de fuera, ¿no? Y para ilustrar este ejemplo de manera muy rápida, y con eso cierro este capítulo. En la tecnología, por ejemplo, en los teléfonos celulares, lo vemos con esta marca líder, Apple, ¿no? No siempre fue líder, antes eran otras marcas, Nokia, otras marcas, ¿no? Que hoy ya prácticamente ni conocemos. Pues tienes la generación 1, el Apple 2, el 3, el 4, el 5. Y entonces, en este lado del mundo, en el occidente, en el Consumer Electronic Show en Las Vegas, a principios de cada año, ellos no participan. Y están viendo cuál es la tecnología que lanza la competencia, Samsung y el que tú quieras. Y ellos ya tienen 2, 3 cartas avanzadas. Y entonces, en función de lo que lanza la competencia, ellos deciden si lo evolucionan un ¿No? pasito más o si ya está ahí la competencia, 2 pasitos más. Y siempre van adelante, siempre van adelante. Y el mercado lo premia y hacen fila para comprar el producto y cuesta el doble. Y no es una conversación alrededor de comprarte por precio, porque en todas las industrias, en la mayoría, por no decir todas, estamos muy regidos por el tema del precio. Pero realmente cuando aportamos valor, nos ponemos en otra posición, en nuestros océanos azules, ¿no? Entonces, aquí inclusive estás hablando de sostenibilidad para las empresas. O sea, ya no estamos diciendo, ¿sabes qué? Es que, uy, híjole, pues si vas mal en ventas, pues sí, te recomiendo que busques una agencia que te diga, a ver, no, acá estamos hablando 5 pasos atrás, antelándonos y ver de qué manera los esfuerzos que se hacen
pueden ser tal cual sostenibles. Como para mí el tema del marketing no se convierte en un gasto, sino en parte de mi planeación estratégica para poder continuar con mi plan, ahora sí, de la organización del negocio. Entonces acá, si estuvieran persiguiendo el estar siempre en el top, regresame a tu ejemplo de los teléfonos, pues híjole, nunca los alcanzarían. Entonces lo que están haciendo ahorita es ver de qué manera hago sostenible este crecimiento, me preparo con antelación y pues trato de controlar por lo menos los factores que sí están en mis manos, ¿no? En algunas industrias y en algunos países tienen el presupuesto para poder tener como 2 áreas de marketing, que es bien interesante. El marketing más del día a día y luego un marketing más con una visión de mediano y largo plazo. Lo que nosotros hemos recomendado a diferentes marcas es que sí atendamos la agenda de corto plazo. Tenemos que ver qué hacemos con lo que tenemos para lograr mejores resultados, y eso hay que atenderlo. Porque la mayor parte de las empresas, al menos con las que tratamos, son como aviones que vienen en vuelo y quieren que hagamos una remodelación y hay que hacer cosas, ¿no? En ese sentido. Entonces son las 2 agendas. De hecho, hay una metodología que aplicamos que es un crecimiento de doble hélice, donde una es eficiencia en lo que haces, lograr mayor alcance, mayor impacto, que tiene que ver con mejor prestigio, mayores ventas, pero al mismo tiempo tienes una agenda para que diseñes tu propio futuro. Y eso es como muy interesante porque ya no estás en un formato reactivo, ¿no? Es como el ejemplo que nos das del doctor. A ver, pues llegas con un malestar. A ver, mientras te voy a dar esta aspirina para que se te baje el dolor de cabeza y me puedas contestar bien las preguntas. Te voy a mandar a hacerte un examen. Llegan ya, veo qué está pasando de raíz y a la par te voy a redirigir, en este caso no lo sé, estoy inventando, ¿no? Con un nutriólogo porque sí necesito que cambies ciertos hábitos para que en un futuro esta condición que te estamos viendo no evolucione o puedas inclusive tener una mejor salud, ¿no? Por irnos acá en ejemplos un poquito como más de analogías, pero creo que es eso, es lo que dices, o sea, una cosa no está peleada con la otra, pero debe de hacerse con mucha responsabilidad y equilibrio para respetar los momentos en los que está la marca o la empresa. Claro. Lo que a veces sucede en la industria, no quiero generalizar otra vez, pero no, dale, es nuestro podcast y podemos platicar. Si redes sociales, vas a pensar que con redes sociales arreglas el mundo, o si tienes una fortaleza en la compra de medios, vas a pensar que todo lo resuelves con una campaña. Y la verdad es que la apuesta de Alquimia ha sido muy grande desde que nació. Tenemos un equipo de 16 áreas especializadas que nos permite ver las cosas de manera más profunda, siguiendo con el ejemplo médico. Pues si tenemos gente que está especializada en temas de negocios, y gente que está especializada en temas de marketing, en producción de contenidos, en inteligencia artificial, en neurociencia, en diferentes cosas de mecatrónica, sistemas de programación, lo que sigue es, ¿y eso cómo opera? ¿Cómo se hace? Y siguiendo con el ejemplo del doctor, bueno, pues sí, hay que escuchar al paciente, ¿no? Si él te dice que te duele la cabeza, ok, pues hay que hacerle caso. No le recomiendas una aspirina porque lo mandas a mandar a hacer un estudio y no quieres que se le tape el síntoma. Y entonces lo mandas al laboratorio y en el laboratorio ya tienes pues, mucho más profundidad de cómo está la situación médica de la persona. ¿Qué dijo? Ahorita siento, si nos vio un médico, a ver si no está todo infartado escuchando nuestras analogías, pero bueno, es que todos hemos vivido temas médicos y creo que es muy didáctico, ¿no? Sí, oye, antes de que cerremos, digo, ahorita que abrimos un poquito ese tema, quiero que me platiques cómo vivimos puntualmente, por ejemplo, todo nuestro hilo conductor, nuestro corazón, nuestra razón de ser de Alquimia, la transformación. ¿Cómo lo vivimos, por ejemplo, en un caso puntual en pandemia? Tuvimos la oportunidad durante diferentes años de manejar un destino que se llama Riviera Nayarit y teníamos ya una estrategia y ya le habíamos puesto play y de repente ese play no era para volver a revisar la estrategia en un año después, era a principios del 2020 y pues pasa lo que ya todos sabemos. Entonces cambiamos radicalmente la estrategia, no tenía sentido promover que vinieran los canadienses o norteamericanos o mexicanos a un destino, la gente tenía mucho miedo, teníamos mucho miedo. El destino cerrado para empezar. Aparte de restricciones de salud pública y demás, vente a trabajar a la playa, al paraíso, ¿no? Y no vengas por un día, vente semanas, mes o más, estancias largas. Para el viajero que no podía salir, pues le hicimos una promoción junto con un esfuerzo compartido con una tarjeta de crédito para que ya precomprara las vacaciones. Empezamos a levantar imágenes de cómo estaba el destino en ese momento, cómo lo podías disfrutar, tener actividades, yoga, etcétera.
para un poquito darle oxígeno a la gente, ¿no? Quitarle un poco el estrés. Funcionó muy bien, sin que estuvieran abiertos los hoteles, sin que hubiera gente, teníamos ocupación en términos de ingreso y tuvimos también extranjeros que confiaron que pudieran venir a un lugar que estaba muy cuidado y que no tuvieran riesgos de salud. Y la verdad es que estamos muy contentos porque el Fideicomiso de Riviera Nayarit confió en nosotros y se ganó un premio a nivel nacional, un EFI, de una de las mejores promociones para un destino turístico, en este caso de Alquimia. Y ser esos aliados, ¿no? Perdón que te interrumpa, porque digo, al final del día, ahí no fungimos ni siquiera como una agencia de decir, a ver, mis capacidades eran estas o mi brief era esto, pues cambió la situación, pues bueno, good luck, pues claro que no, ¿no? O sea, somos aliados, nos volteamos de cabeza también para que todas estas iniciativas que estás comentando tuvieran una lógica a nivel estratégico, porque hubo que inclusive cambiar el brief, el brief inclusive no lo autodimos porque ¿cómo podemos incentivar pasando esto sin perder la sensibilidad del caso? ¿Cómo podemos estar presentes para en el momento que aplique? Pues estar listos para arrancar y ya la meta ya no era ni siquiera traer cierto tipo de turismo, era vamos salvando el destino y el trabajo de las personas que están ahí, ¿no? Entonces... Qué bueno que tocas este tema, Tania, porque sí tiene que ver con una filosofía real, no es un discurso. En este momento estamos viviendo con otra marca que nos pidió que le hiciéramos un esfuerzo muy puntual. Y cuando hicimos el análisis de cómo estaba la organización, nos dimos cuenta que no era suficiente con lo que había previsto porque no teníamos esos hallazgos del mercado, de su posición competitiva y más cosas. Y nos metimos de cabeza para hacer todo un proyecto mucho más redondo, con mayor alcance, integral. Y de eso se trata, de que tengamos resultados. Es la manera en que creemos que pueden trascender relaciones como el Cielo Country Club, que tenemos 17 años, con gente que tenemos 14 años, con Ajitza, que es Canoil, Soya Plus, tenemos también 16 años. Le apostamos mucho a eso. Totalmente de acuerdo. No, la verdad que es un privilegio poder estar conviviendo con marcas, estar conviviendo con ideales y con metodologías con las que empatamos todos. O sea, creo que aquí para que podamos hacer la diferencia como alquimistas, quiere decir que te empate y te mueve algo de este propósito, ¿no? Entonces creo que esa es una de las promesas y los diferenciadores más grandes que tenemos. Te quiero dar las gracias por este espacio. Sé que es un esfuerzo gigante el que nos des aquí unos minutos de tu agenda. Te volveremos a invitar, evidentemente, Sí, porque me gustaría, porque luego me contaste todas las historias. Yo quería que nos platicaras 1000 cosas y pues bueno, ya habrá oportunidad. ya habrá oportunidad. Emocionados que echemos para adelante este proyecto para compartir, sobre todo para compartir lo que hacemos aquí día con día, y encantados de que podamos seguir dialogando de estos temas que nos apasionan. Así será. Será una conversación continua. Muchas gracias.